Estimado estudiante, les saluda la profesora Caterina Rosemary Sánchez Anastasio y el día de hoy vamos a conocer el tema de las siglas y acrónimos. Considerados trabajos muy significativos, por ejemplo, en proceso de redacciones administrativas, llegar a utilizar tanto siglas como acrónimos. Vamos a conocer que la publicación que hace la Real Academia a través de la ortografía de la lengua española dispone una serie de reglas muy importantes para poder conocer cómo se tienen que redactar precisamente las siglas y cómo se tienen que escribir estos acrónimos y sobre todo cuál es la diferencia entre uno y otro. Es muy importante este tema porque, por ejemplo, para la redacción de documentos de carácter administrativos, corporativos o los que solemos utilizar dentro de las empresas, siempre vamos a hacer uso de estas representaciones gráficas. ¿Sí? Porque justamente la Real Academia lo define de esa manera como representaciones gráficas. ¿Cuál es la diferencia entre las siglas y los acrónimos? Vamos a ir en orden y vamos a trabajar en primera instancia lo que sería la sigla. La sigla tiene unas disposiciones o un conjunto de consideraciones muy interesantes que la diferencian notablemente del acrónimo. No podemos dejar de mencionar que la familia es la sigla y el acrónimo es una forma de sigla. Claro está, con ciertas reglas y normas que las vamos a ir detallando. Vamos a conocer que las siglas, para que se puedan utilizar de manera correcta, es importante que nosotros reconozcamos cuáles son sus usos, de qué manera se van a trabajar. Hablar de una sigla es hablar de la letra inicial de una palabra. Estas se van a construir como representaciones gráficas, es decir, escrituras que van a considerar solamente la letra inicial de una palabra. No puede considerar dos o tres, como el caso, por ejemplo, del acrónimo, que sí lo puede hacer. ¿Ya? El caso de la sigla es un caso muy especial porque solamente considera la primera letra de una palabra. Otra característica muy importante de estas siglas es que estas siglas no llevan punto. Hay muchos documentos de carácter administrativos que se utilizan tanto para la administración pública como para la administración privada, donde hemos podido observar que, por ejemplo, la sigla DNI se le coloca el punto. Y este es un error. Yo no puedo tener una representación gráfica que diga de la siguiente manera: D.N.I. porque ese es un error. Dentro de la ortografía no le podemos asignar punto a las siglas. Las siglas van enteramente representadas sin ningún signo de puntuación. Otra característica que también es fundamental para el caso de las siglas es que estas no se pueden pluralizar. No podemos tener siglas en plural. Hay muchos documentos, vuelvo a señalar el escenario corporativo, el escenario empresarial, donde empezamos a pluralizar las siglas. Así, por ejemplo, si yo quiero utilizar la sigla de ONG, le coloco la O, la N, la G, le coloco el apóstrofo y le coloco la S. En señal de un plural, por ejemplo, de colocar ONGs. Pero eso es un error, porque la sigla señala claramente que estas no se pluralizan. No podemos colocar el apóstrofo y la S, aparte del apóstrofo, no es un signo muy usual en nuestra escritura. Es muy usual, por ejemplo, en el idioma inglés. Ahí sí. Estas características de las siglas se complementan, por ejemplo, al señalar que estas siglas se deletrean. Es decir, hay que mencionar letra por letra. No se puede leer como palabra, se tiene que leer letra por letra. D-N-I, O-N-G. Además, otra característica que no podemos dejar de mencionar es que siempre las siglas se van a escribir con mayúscula. No existen siglas que lleven minúscula. No podríamos colocar DNI con minúscula o la D mayúscula y NI con minúscula. No se puede hacer ese tipo de representación gráfica.
la regla o la norma señala claramente que para el caso de DNI nosotros vamos a colocar directamente la letra o enteramente la letra en mayúsculas, ¿no? O también la denominación técnica que se hace en altas. No podemos colocarla en minúsculas. Así como estas siglas tienen su normativa, una de las formas que adquiere la sigla es el acrónimo. Ya es el caso del acrónimo. El acrónimo es un pariente, para que usted me entienda, es un pariente de la sigla, es decir, nace de la sigla, pero nace con ciertas marcas que lo van a diferenciar precisamente de la primera representación gráfica que hemos mencionado. El acrónimo tiene características muy particulares que hacen que se convierta en una representación gráfica interesante, muy usual también en la redacción de cualquier tipo de documentos. Este acrónimo difiere de la sigla. ¿Por qué razón? Porque este acrónimo es una representación gráfica que se lee como palabra. A diferencia de la sigla realizaba una lectura o un deletreo a través de cada una de sus letras que presenta. En cambio, el acrónimo realiza una lectura como palabra. Así, ya no tengo DNI. Voy a tener en un acrónimo, por ejemplo, Minedu. Ya estoy leyendo las representaciones gráficas a través de una palabra. Voy a tener, por ejemplo, Minsa, que es la lectura de una palabra. Pero hay que resaltar acá un dato muy importante, que este acrónimo se forma con la presencia de una, dos o más letras representativas de una palabra. Así, Minedu viene de Ministerio de Educación, que en su proceso ha considerado dos o más letras para su formación. La regla también señala que el acrónimo no se pluraliza. El acrónimo, a diferencia de las siglas, tiene una escritura versátil. Es decir, puedo escribirlo enteramente con mayúscula o puedo también someterlo a la letra inicial mayúscula y las demás en minúscula. Pero nunca, eso sí, en minúscula, porque siempre esto representa, ¿no?, voces que han sido creadas, ¿sí? No podemos utilizar nosotros la representación en minúscula, ¿sí? Por lo tanto, reconocer a la sigla y al acrónimo como elementos fundamentales o representaciones gráficas fundamentales para la redacción de documentos, en nuestro caso, por ejemplo, documentos de carácter administrativos, es muy importante. Pongamos en práctica estas reglas o normas que van a hacer que se diferencien, ¿no?, del uso correcto que tengamos nosotros de estas representaciones que van a ser muy importantes, ¿no? Porque tanto a nivel institucional, tanto a nivel corporativo, siempre vamos a recurrir a su uso. Por lo tanto, conocer sus reglas prácticamente es una necesidad de todo usuario, ¿sí? Muy bien, estimado estudiante, agradezco su atención y nos estaremos reencontrando próximamente con otro tema. Hasta luego.